Vamos a hablar sobre los mecanismos de participación. Empecemos con el voto. Es el mecanismo de participación por excelencia, es decir, que le da lugar o pie a otros mecanismos de participación. Hay que tener en cuenta dos cosas: quiénes pueden votar y quiénes no pueden votar. Puede votar toda aquella persona mayor de 18 años, colombiano o extranjero con cédula de extranjería que haya inscrito su cédula en el censo electoral. Igualmente no pueden votar aquellas personas con pérdida de derechos políticos, aquellos que estén en la cárcel pero siempre y cuando tengan sentencia en firme, la Fuerza Armada activa y aquellos que hayan desistido de la nacionalidad. El voto se hace de manera física, pero la Constitución también contempla como una posibilidad de hacerlo de manera virtual. En Colombia se presentan dos tipos de elecciones: unipersonal y pluripersonal. La unipersonal la encontramos con un método mayoritario relativo, el cual se usa para elegir alcaldes, gobernadores, y en el cual son varios candidatos y se elige uno solo, pero gana el que más votos saque. Y un método mayoritario absoluto que se usa para el presidente, que igual también hay varios candidatos, se elige uno, pero se elige con la mitad más uno de los votos. De igual forma también están las pluripersonales, que se usan para las juntas administradoras locales, las asambleas departamentales, los consejos. El voto impone unas obligaciones. Estas obligaciones se llama voto programático. ¿Qué es esto? Es una obligación de carácter constitucional que se le impone a los candidatos para que estos cumplan el plan de gobierno que nombraron en su campaña. También hay algunos beneficios por votar, como descuentos en universidades, desempate en exámenes y demás. Vamos ahora con el siguiente mecanismo. Es aquella convocatoria que se le hace al pueblo para aprobar o no un proyecto de norma jurídica o derogar o no una norma ya vigente. Estos existen dos tipos: el aprobatorio y el derogatorio. El aprobatorio es cuando todavía no hay una norma vigente, es decir, estamos ante un proyecto y se le pregunta al pueblo si está de acuerdo en que se apruebe o en que se entre en vigencia dicha norma. Y el derogatorio es cuando ya tenemos una norma vigente y se le pregunta al pueblo si está de acuerdo en que derogue o no, o que si está de acuerdo si esa norma entra en vigencia. Este mecanismo se vuelve de obligatorio cumplimiento cuando pasan dos cosas. La primera, gana la mitad más uno durante la votación y participa la cuarta parte del censo electoral, que esto vendría siendo el 25%. ¿Qué pasa o quiénes pueden ser los promotores de dichos mecanismos? En la mayoría de veces se presentan los mismos, a excepción de presidentes, alcaldes y gobernadores. En este en especial sí se puede ser promotor un alcalde, un presidente, un gobernador, pero vamos a ver que en otros no. Acá puede ser una persona, un movimiento, un partido político. Cuando hay una pluralidad de personas se elige un vocero. Vamos con los pasos para presentar. Bueno, entonces lo primero que debe hacer el promotor para inscribir su propuesta es ir a la registraduría. Esta le entregará un formato, el cual deberá llenar o diligenciar con algunas cosas, como por ejemplo nombre, dirección de notificaciones, título de la propuesta, exposición de la propuesta, proyecto de articulado, el cual el proyecto de articulado contiene como preguntas o qué artículos va a contener la propuesta. Luego de esto, la registraduría tiene 15 días para entregar unos formatos de recolección de apoyos. ¿Qué es esto? Eso es con lo que el promotor va a salir a las calles a obtener firmas, pero esto también tiene unos datos, como lo es el número del proceso, el espacio para el nombre, firmas, número de cédula, caso tal de que no se sepa firmar la huella, la fecha de vencimiento para obtener dichas firmas y el número de firmas que hay que obtener. Esto en un plazo, en un término de 6 meses, que pueden ser alargados durante 3 meses más, por fuerza mayor o caso fortuito. Luego la registraduría tiene 45 días para avalar si lo que se presentó está bien o se puede anular. ¿Por qué se podría anular? Por ejemplo, si hay varias firmas de la misma mano, hay datos incompletos o datos que simplemente no son, hay manuscritos, hay cosas que no son legibles y demás. Los mecanismos de participación, todos tienen unos topes de campaña. ¿Qué quiere decir esto? Son unos límites que se le ponen a las personas, empresas, demás, que promocionen el mecanismo de participación, y esto lo establece el Consejo Nacional Electoral. Vamos a hablar sobre cosas más específicas sobre dicho mecanismo. En primer lugar, cuando el Congreso emita un acto legislativo que vulnere o cambie asuntos específicos de la Constitución, como derechos fundamentales, mecanismos de participación, el pueblo podrá hacer dicho mecanismo, podrá instaurar ese mecanismo del que estamos hablando, siempre y cuando participe la cuarta parte del censo electoral y pueda obtener firmas del 5% del censo.
Y cuando se presente un derogatorio, que ya lo habíamos nombrado anteriormente, que hay una norma vigente, pero se le pregunta al pueblo si está de acuerdo o no con que salga de vigencia, se necesita el 10% del censo electoral. Hay que tener en cuenta que las iniciativas no deben ser inconstitucionales, por ende la Corte Constitucional lo mirará y tendrá un término de 10 días. Vamos ahora con el plebiscito, es aquella convocatoria que le hace el presidente al pueblo sobre asuntos determinados del Ejecutivo, que no necesitan como aprobación del Congreso. ¿Qué es lo que debe hacer entonces el presidente? Va a coger un informe en el cual va a tener fecha, hora, motivo del por qué se va a hacer el plebiscito, con la firma de todos sus ministros y lo va a pasar al Congreso. El Congreso va a tener un mes para comunicarse sobre la conveniencia o no de dicho plebiscito. En caso tal de que no se comunique en el siguiente mes, el presidente podrá hacerlo. Y todo esto tiene un término de 4 meses en el momento en el que el Congreso obtiene el formato que le mandó el presidente. Esto, a comparación del anterior, no va a tener como una mirada sí o sí obligatoria de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional solamente lo mirará en caso tal de vicios de procedimiento durante su convocatoria o en el momento en el que se haga. Y este será obligatorio si participa el 50% del censo electoral. Vamos ahora con la revocatoria de mandato. Es aquella oportunidad que tiene la ciudadanía de dar por finalizado el mandato de un alcalde o de un gobernador, ya sea por insatisfacción general o por incumplimiento del plan de gobierno, siempre y cuando haya pasado un año del mandato y no falte menos de un año para darse por finalizado. ¿Cuántas firmas o qué necesitamos para que pase a una votación? Necesitamos obtener o juntar el 30% de los votos obtenidos por la persona que se le pretenda instaurar dicho mecanismo de participación. ¿Cómo así? Es decir, si Daniel, por ejemplo, es la persona que le vamos a hacer la revocatoria de mandato y él obtuvo en la elección 400 votos, vamos a dividir 400 sobre 30 y lo que nos dé dicha operación va a ser el número de firmas que vamos a tener que obtener o juntar. Luego de que podamos obtener esto, la registraduría va a dar una certificación de apoyos, la cual será enviada al presidente o al gobernador para que se fije fecha y hora de votación. Luego de esto, en la votación, cuánto necesitamos que hacer o cuántos votos o cuántas personas necesitan participar. Primero necesitan participar el 40% de los votos totales que se presentaron durante aquella elección en donde estaba la persona que se le pretende hacer dicho mecanismo. Es decir, si en las anteriores elecciones se presentaron 1000 votos lo dividimos sobre 40 y lo que nos dé dicha operación es lo que vamos a necesitar de participación para que pueda pasar esto. Vamos a hablar sobre los cabildos abiertos. Es como una conferencia pública que hacen los JAL, los consejos municipales, las asambleas departamentales sobre temas de interés para la comunidad. Esto debe ser iniciativa del 5 por 1000 del censo electoral y luego de que se haga la petición tienen un término de un mes para hacerse el cabildo abierto. Las JAL, las asambleas y los consejos tienen una misión importante y es difundir fecha, hora, lugar y tema del cabildo abierto mediante medios de comunicación o medios tecnológicos. Luego, 5 días antes de hacerse el cabildo, se le deberá enviar las preguntas al funcionario para que se prepare. ¿Quiénes pueden intervenir o quiénes pueden participar en un cabildo abierto? Puede estar cualquier persona en un cabildo abierto. Muy diferente es cuando hablamos de la intervención. Al momento de intervenir, solamente pueden intervenir los voceros, los miembros de la corporación y todo aquel que se haya inscrito 3 días antes ante la Secretaría y lleve una síntesis de su intervención. Post cabildo tenemos algo que es unos compromisos decisorios. Primero que todo hay que entender que los compromisos decisorios sí son de obligatorio cumplimiento cuando el funcionario se compromete a hacerlos, pero lo que se hable como tal en un cabildo abierto no es de obligatorio cumplimiento. Vamos ahora con la consulta popular. Es aquella convocatoria que se le hace al pueblo para que diga sobre un tema de vital importancia. Pero hay algunas excepciones sobre algunos temas que no se pueden presentar en consultas populares, como lo son temas de amnistías e indultos, temas de restablecimiento del orden público, de relaciones internacionales, temas de tributarios, fiscales y temas que sean iniciativa del Ejecutivo. Hay que tener en cuenta algo y es que cuando una consulta popular trate de convocar una asamblea constituyente, acordémonos que una asamblea constituyente es de vital importancia para un país constitucional debido a que puede crear y modificar la constitución. Por ende,
pasará como un concepto de conveniencia o lo mirará la Corte Constitucional para mirar si sí se puede presentar. Y después de esto hay un plazo de 2 a 6 meses para que se haga la consulta popular. La consulta popular será obligatoria cuando gana la mitad más uno y participa en la tercera parte del censo electoral. Vamos ahora con la iniciativa popular normativa y legislativa. Es el derecho político que tiene el pueblo para presentar proyectos de ley, proyectos de ordenanzas o proyectos de acuerdos para que sean debatidos y posteriormente aceptados o negados. Hay que entender la diferencia entre la legislativa y la normativa. La iniciativa popular legislativa es aquella entregada al Congreso y que necesita el 5% de apoyo del censo electoral, y la normativa es aquella que se entrega ante las asambleas departamentales, ante las JAL, ante los consejos municipales y necesita el 10% del censo electoral. No se pueden tratar los mismos temas que dijimos anteriormente en la consulta popular. De igual forma, luego de que la registraduría certifique los apoyos, manda el proyecto de articulado a la corporación pública para que la debatan, porque es obligatorio debatirla sí o sí, y luego ya ellos deciden si la modifican, la aceptan o la niegan. En caso tal de que la modifiquen, no puede perder la esencia original con la que el vocero presentó el proyecto de articulado. Y también tenemos que tener en cuenta que esta debe ser inscrita o debe tener un formato de norma jurídica para poder que la podamos diferenciar de los demás mecanismos. Y para finalizar, vamos a ir con las veedurías ciudadanas. Es un mecanismo de participación mediante el cual se puede ejercer vigilancia a la gestión pública o a la función pública. ¿Quiénes pueden formar veedurías? Todo aquel ciudadano que se vincule a una organización civil constituida y presentada ante la Cámara de Comercio y ante la Personería. Su objetivo principal es velar por el cumplimiento o vigilar por la administración, vigilar los contratos, vigilar las propuestas, los presupuestos, e incluso hacen vigilancia antes, en el momento de las propuestas, en el momento de la convocatoria, después y durante, para ver si las propuestas sí se están cumpliendo.